Saludos, estimados alumnos. Vamos a empezar en esta segunda unidad a hablar de la derivada. Vamos a ver la definición, cálculo de la derivada, su interpretación geométrica, la razón de cambio, lo que es la pendiente, cómo calcular derivadas, los métodos de derivación, las reglas básicas de derivación y también, por supuesto, las aplicaciones. Bien, en primer lugar, eh, observemos cuál es la razón de estudiar la derivada. El concepto de derivada permitió solucionar dos problemas que históricamente siempre preocuparon a los matemáticos, como es el problema de el cálculo de la recta tangente de un punto en una curva y el determinar la velocidad de un móvil, ¿no? La velocidad instantánea de un móvil. Vamos a ver nosotros en las aplicaciones cómo es que se llega a estas ideas, ¿no? La derivada nos sirve a nosotros para cuantificar el cambio. Cuando vemos que una función va variando, podemos preguntarnos cómo medir esa variación de la función. En general, tenemos nosotros dos variables que relacionan una función de una forma específica, ¿no? Cuando varía la variable x, ¿cómo ese cambio afecta a la variable y? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo, en qué magnitud influye la variación de x para la variación de y? El intento de medir el cambio, la variación, justamente nos lleva al concepto de derivada. ¿Quiénes fueron los iniciadores del estudio del cálculo diferencial? Obviamente fueron Newton y Leibniz de manera independiente. Veamos lo que es la razón de cambio. ¿Qué es la razón de cambio promedio? La razón de cambio promedio de una función en un intervalo es el cociente de sus diferencias de la variable dependiente entre la variable independiente. Es decir, si yo tengo un intervalo a, b, entonces la razón de cambio promedio en dicho intervalo sería el cociente de f de menos f de a entre b menos a. Por ejemplo, vamos suponiendo que tengamos esta función x cuadrado menos 1 sobre 8 en ese intervalo. Entonces, según la fórmula, la razón de cambio promedio en dicho intervalo sería f de 5 menos f de 2 entre 5 menos 2, que haciendo los cálculos, reemplazando en esta función, nos daría 21 sobre 24. Haciendo la gráfica acá, tendríamos nosotros esta representación. Bien, entonces vamos a realizar la gráfica en el GeoGebra, ¿ya? Vamos a determinar esta razón de cambio promedio en el GeoGebra. Bien, entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos lo siguiente. Vamos al GeoGebra y tendríamos acá nosotros, bueno, nuestra función es x al cuadrado menos 1 entre 8, ¿no? Listo, esa es nuestra función que nos dan. Pero a nosotros nos interesa en el intervalo 2, 5, entonces vamos poniendo acá función f nos interesa en el intervalo desde 2 hasta 5. Ya, entonces vamos a ocultar acá. Esa es la función que nosotros tenemos. ¿Ya? La función que nos dan acá, x cuadrado menos 1 sobre 8 en el intervalo 2, 5. Solamente en ese intervalo nos interesa analizar. ¿Ya? Entonces, la razón de cambio promedio, según lo que tenemos allí, sería f de 5 menos f de 2, eso dividido entre 5 menos 2, que sería 3, ¿no?
Entonces tendríamos ahí ese valor 7 octavos, ¿no? 7 octavos sería la razón de cambio promedio. Bueno, acá simplificando, también daría, sacando tercia, quedaría los 7 octavos. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa la razón de cambio promedio? ¿No? Significa que en este intervalo, en el intervalo de 2 a 5, cuando la función cambia, el x cambia de 2 a 5, la función cambia eh, en, en este caso, tendríamos cuando abajo cambia, el x cambia 3 unidades, arriba tendríamos f de 5 más f de 2 el cambio. Entonces, esa fracción indica un cambio de y respecto a el valor 3, ¿no? Entonces, toda esa fracción indica el cambio de la función en el intervalo de 2 a 5, entonces. Bien, eso es lo que representa para nosotros eh, la razón de cambio promedio. Eh, muy bien. Eh, vamos a ver ahora la definición de derivada, ¿no? La definición de derivada implica el concepto del límite. Esto se lee la derivada de la función f en el punto x0 es el límite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 cuando x se aproxima a x0. Entonces, cuando hoy me piden calcular la derivada, tendré que calcular este límite, ¿no? Cuando me piden calcular la derivada en x0, tendré que calcular este límite. Bien, entonces tenemos acá estas notaciones también que son importantes para tomar en cuenta en nuestro trabajo o cuando queramos consultar algún texto adicional, ¿no? También hay una formulación equivalente del concepto de derivada a través de este límite que también es usual. Obviamente que si yo calculo la derivada de una función con esta fórmula o esta manera correspondiente, entonces obviamente que deben dar el mismo valor, ¿no? El valor debe ser el mismo. A la derivada también se llama la razón de cambio instantánea, ¿no? Hace un momento hemos visto el promedio, la razón de cambio promedio. Observen de que la derivada es, de lo que estamos hablando acá, el límite de la razón de cambio promedio de la función f en el intervalo x, x sub 0, ¿no? Entonces, a medida que el intervalo lo hacemos pequeño, cuando un extremo se aproxima hacia el otro extremo, realizamos ahí la idea de derivada, ¿no? Bien. Podemos, por ejemplo, acá hay un ejemplo donde se calcula la, eh, la razón de cambio promedio. Si tenemos esta función, 2x cuadrado menos 4x más 1, que representa los beneficios de una compañía, en sus unidades millones de dólares, y X representa el número de años desde 2003. Entonces, si nosotros queremos calcular la razón de cambio promedio en el intervalo 2, 4, aplicamos la formulita, ¿no? Sería así, nos sale 8. ¿Qué significa eso? Que durante 2 años el promedio de ganancia es de 8 millones al año. Ese es el significado. Ahora, nosotros hallamos allá la razón de cambio promedio en el intervalo de 2 a 4. Ahora, si nosotros queremos hallar la razón de cambio instantánea en el valor 2, es decir, la derivada en el valor 2, aplicamos el límite cuando x se aproxima a 2, ¿no? Entonces, esto es según la definición de derivada, lo que habíamos visto acá. Entonces, la definición de derivada en un punto x sub 0 implica el cálculo de este límite, de este cociente, ¿no? Entonces, el cociente de la razón de cambio promedio. Entonces, nosotros, si queremos calcular la derivada en el punto 2, sería el límite de f de x menos f2 sobre x menos 2 cuando x tiende a 2. Entonces, lo único que tenemos que hacer
para calcular el límite, reemplazar los datos ya que nos dan. Nos dan, por ejemplo, el f de x, que es esta cuadrática. Reemplazamos acá. Y necesitamos el f de 2. Bueno, el f de 2 lo podemos calcular acá también. F de 2 sería 2 por 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 1, que sale 1 el valor, ¿no? El f de 2 sale 1. Bueno, y abajo lo dejamos igual. Ya sabemos nosotros, recordemos que para calcular un límite, esa es una indeterminación de 0 sobre 0, hay que simplificar para eliminar la indeterminación, ¿no? Entonces, simplificando, haciendo operaciones algebraicas, cancelamos y tendríamos el límite de 2x cuando x tiende a 2. Obviamente aquí al reemplazar nos queda 4. ¿Y qué significa este valor? Significa que los beneficios de la compañía crecían a una tasa de 4 millones de dólares al año a principios de 2005. ¿Por qué crecían? Porque aquel signo es positivo, ¿no? Cuando la derivada es positiva, hablamos de crecimiento. Si nos hubiera dado negativo, habríamos hablado de una disminución, de un decrecimiento, de una reducción, ¿no? Muy bien. Entonces acá hemos visto, miren, un ejemplo en el cual en principio podemos calcular la razón de cambio promedio y si aplicamos el límite llegamos a la razón de cambio instantánea o derivada en el punto 2 en este caso. Bien, veamos otro ejemplo. Tenemos nosotros acá esta función lineal, nos piden calcular la derivada en 4. Entonces, bueno, simplemente tenemos acá, la derivada es un límite, reemplazamos el f de x, 13x menos 6 acá, y el f de 4, bueno, el f de 4 hay que calcularlo, pues sería 13 por 4 menos 6, ¿no? Que bueno, sale 46 de valor. ¿Ya? Bueno, entonces, estos límites de la forma 0 sobre 0, ya lo hemos visto, ¿no? Como hace un momento hemos comentado. Acá simplemente hay que hacer un proceso algebraico de operación, de simplificación y de cancelación, ¿no? Si cancela el x menos 4, quedaría solamente 13. Es decir, el límite va a salir 13 entonces. ¿Qué significa esto? Que cerca del punto 4, porque el punto en cuestión acá es 4, ¿no? La derivada en el punto 4, cerca del punto 4, cuando la variable x aumenta en una unidad, la variable y aumenta 13 veces, ¿no? Porque la derivada es una comparación, recordemos como hemos hablado hace un momento, una comparación entre las dos magnitudes, la variación de y con respecto a la variación de x. Entonces, el 13 lo podemos interpretar como 13 sobre 1, ¿no? Podemos interpretarlo como 13 sobre 1. Y eso significaría entonces que cuando la variable x aumenta en una unidad, la variable y, la variable dependiente, aumenta en 13 veces, ¿no? La unidad. Es decir, la comparación entre sus variaciones es de 13. Cuando x varía una unidad, y varía en 13, ¿no? Es un aumento rápido por lo que se observa, ¿no? Bien, otro ejemplo. Acá en los ejemplos anteriores habíamos calculado un punto concreto. Acá vamos a calcular un punto arbitrario C, la derivada. Entonces, por definición sería esto, reemplazamos acá, el f de x es x al cubo más 7x. El f de c, simplemente reemplazamos, sería c al cubo más 7c. Y bueno, abajo no operamos, abajo lo dejamos igual, x menos c. Y ese es un límite de la forma 0 sobre 0, ¿no? Entonces acá hay que simplemente realizar operaciones algebraicas, ¿no? De simplificación y de cancelación. Entonces hacemos todo ese proceso algebraico. Ya pueden ver ustedes ahí. Yo les recomiendo que pausen el video, hagan ustedes los cálculos, luego verifiquen con lo que se tiene acá. ¿Ya? Bien. Entonces, pueden ustedes aquí hacer la operación. En este caso hemos sacado factor común x menos c. Y buscando justamente que aparezca el término que también figura en el denominador, de tal manera que lo podemos cancelar y quedaría una expresión ya sin ningún problema de indeterminación, ¿no? Luego, a este cociente le aplicamos el límite cuando x tiende a c, y en este caso, calcular el límite cuando x tiende a c equivale a reemplazar el valor. En lugar de x reemplazamos c. Al hacer tal reemplazo, tendríamos nosotros finalmente 13 cuadrado más 7.
¿no? Entonces la derivada en el punto C sería 3C cuadrado más 7. Ahora, estimados alumnos, es algo importante que ustedes tomen en cuenta que la derivada, en general, los conceptos matemáticos no dependen de las letras que empleemos, ¿no? Nosotros podemos escribir, por ejemplo, acá, f' de x igual 3x al cuadrado más 7, ¿no? Entonces, la letra que empleamos para simbolizar una expresión no influye, ¿no? La letra podemos emplear cualquiera, en verdad, ¿no? No depende entonces de lo que nosotros eh, queramos trabajar aquí, qué letra emplear, ¿no? Eso no, no es esencial, no es muy relevante. Cualquier letra podemos nosotros utilizar. Bien, continuamos entonces. Hemos obtenido que la derivada de la función x al cubo más 7x en un punto C era 3c cuadrado más 7. O en un punto x, 3x cuadrado más 7, ¿no? Bien, ¿cómo nosotros podemos trabajar eso en el GeoGebra? ¿Cómo nos puede ayudar el software para validar nuestros resultados? Bien, por ejemplo, entonces vamos escribiendo la función x al cubo más 7x, que es la función que nos da, ¿no? Más 7x. Entonces tendremos ahí la función, ¿no? Ahora, para calcular la derivada, empezamos a escribir DRI, bueno, dice la derivada, y la función f. Entonces le damos enter y apareció ahí la derivada, que coincide con lo que nosotros hemos calculado acá. Claro que el software lo hace de manera rápida, pues solamente da el resultado, pero nosotros aquí en este trabajo hemos realizado todo el proceso algebraico que conduce a este resultado de la derivada en el punto, un punto cualquiera, ¿no? Bien, análogamente, por ejemplo, para esta función también, si queremos hallar la derivada de un punto C, podemos nosotros utilizar la definición, ¿ya? Reemplazamos, el f de x es 2 sobre x más 3, el f de c 2 sobre c más 3, bueno, y hacemos una operatividad algebraica y llegamos a esta expresión. Aquí se canceló el x menos c arriba y abajo, teniendo cuidado con el signo en el numerador que va a permanecer. Bien, entonces una vez de que hemos simplificado este cociente, le aplicamos el límite y al reemplazar en lugar de x poner c, nos quedaría esta expresión. Es decir, en cualquier punto c, la derivada está dada por esta expresión. Y como dijimos hace un momento, nosotros para nuestro cálculo no dependemos de la letra, ¿no? Podemos ponerle x, c, cualquiera. Bueno, por acá tenemos también algunos ejemplos más. Bien, veamos ahora la interpretación geométrica de la derivada. Dado una función y dado un punto x sub 0 y y sub 0 de la gráfica, podemos considerar una recta secante, en este caso con color azul, ¿no? Nuestro objetivo, como hemos planteado anteriormente, es determinar aquí la recta tangente en este punto. Entonces nosotros vamos a considerar que la recta tangente, que en este caso lo dejamos de rojo, es la posición límite de las rectas azules de las secantes cuando el x se aproxima al x sub 0. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, a medida que el x se va a ir acercando al x sub 0, la recta azul se va aproximando a la recta roja, que vendría a ser la recta tangente. Y eso se realiza a través de la idea del límite, ¿no? Entonces, esa recta roja va a tener como pendiente justamente a la derivada. La pendiente de la recta roja va a ser la derivada de la función f en el punto de x sub 0. Entonces, eso nos permite escribir ya la ecuación de la recta tangente de esta manera, ¿no? La manera clásica, y menos de x sub 0 igual f', es la pendiente, por x menos x sub 0. Entonces, esta ecuación representa a la recta tangente, a la curva con
ecuación y igual a f de x en el punto x0 y s0. Y la recta normal vendría a ser una forma similar, pero donde cambia la pendiente, ¿no? El punto no cambia. El punto va a ser el mismo, pero la pendiente ya no va a ser f'x0, sino su recíproco negativo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cuando dos rectas son ortogonales, el producto de su pendiente es menos 1. Vamos a ilustrar esta idea con un ejemplo. ¿Ya? Vamos a calcular allí. Bien, veamos entonces cómo serían las ecuaciones de las rectas tangente normal a la gráfica de esta cuadrática en el punto 1 menos 2. Aquí es importante terminar la pendiente, y la pendiente es la derivada, ¿no? En ese caso, como hablamos de x igual a 1, sería la derivada en el punto 1. Ya sabemos cómo se calcula la derivada, como el límite del cociente de la razón de cambio promedio. Entonces, como f de x es x cuadrado menos 3x, reemplazamos acá. F de 1 sería 1 al cuadrado menos 3, que es menos 2. ¿Ya? Hacemos las operaciones arriba, cancelamos y tendríamos aquí menos 2. Aplicando el límite, sería menos 1. Por lo tanto, la derivada, es decir, la pendiente en el punto 1, sería menos 1. Por lo tanto, en esta ecuación de la recta tangente reemplazamos el x0, el y0 y la pendiente. En este caso, el x0 es 1, y0 menos 2, y la pendiente menos 1 que acabamos de encontrar. Al hacer el reemplazo tendríamos esto, que simplificando nos da esta expresión. Bueno, para la recta normal, la manera es similar, pero en lugar de poner la pendiente menos 1, sería el recíproco negativo, ¿no? Según la fórmula que tenemos acá. Entonces, haciendo uso de esa fórmula, tenemos la ecuación de la recta normal, finalmente como y igual a x menos 3. Vamos realizando nosotros, bueno, acá está ya la captura, pero nosotros también podemos realizarlo, ¿no? Entonces tendremos ahí la función x al cuadrado menos 3x en el punto 1 menos 2. A ver, entonces vamos a realizarlo. Sería x al cuadrado menos 3x. Y vamos a concentrarnos en el punto 1 menos 2. Ahí está. Entonces tenemos ahí el punto menos 2, que obviamente es un punto de la gráfica. Ya, vamos a ocultar los ejes. Ya, ocultamos los ejes. ¿Y cómo determinar la recta tangente aquí? Para esto vamos acá, aquí, recta, acá, en este icono, desglosamos este menú, tangentes. Entonces, seleccionamos el punto y la curva y automáticamente aparece la recta tangente, que sería y igual menos x menos 1, ¿no? Y observen ustedes que eso era lo que habíamos obtenido hace un momento, ¿no? La recta tangente menos x menos 1. Claro que en este caso el software ya nos proporciona de manera inmediata. Nosotros sabemos muy bien que podemos cambiar el color, ¿no? Color azulito de repente más. Y líneas punteadas, ¿no? Entonces para mejorar el aspecto. También podemos trazar la recta normal. Entonces vamos acá, una perpendicular. Acá, ¿no? Perpendicular. Tenemos punto. Y tenemos acá. Y ahí tendríamos esta recta normal. Que también le vamos a cambiar el color. Un color rojito. Y también punteado, ¿no? Para diferenciarlo. Ya está. Entonces, miren, con ayuda de el software, determinamos rápidamente la ecuación de la recta tangente y la recta normal, que era el objetivo en este primer ejercicio.